Vamos a estudiar el tema 9 del temario de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, que lleva por título Prosperidad, Crisis y Depresión. Básicamente, lo que vamos a estudiar en este tema es la economía del periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial, o como la denominaron los contemporáneos, la Gran Guerra, había dejado unos efectos económicos devastadores. A los 30 millones de muertos que había dejado ya de por sí el conflicto, se sumaba la destrucción de campos de cultivos, de fábricas y de infraestructuras, especialmente en el norte de Francia y la zona de Bélgica, donde recordamos que el frente de guerra había quedado estabilizado durante todo el conflicto. También hubo otras regiones que sufrieron la devastación, por ejemplo, Rusia o el área de los Balcanes. Esta destrucción generalizada trajo consigo una crisis económica y para hacer frente, los gobiernos tuvieron que emitir moneda, prácticamente sin control, lo cual generó que los precios se disparasen y la moneda perdiese valor. Además, estaba el problema de la deuda. Para hacer frente a los gastos de la guerra, los estados habían tenido que endeudarse para poder realizar esos pagos. En medio de todo esto tenemos también el problema de las reparaciones de guerra. Las reparaciones de guerra son indemnizaciones que deben pagar los países perdedores de una guerra a los países que han ganado esa guerra. En el caso de la Primera Guerra Mundial, esto quedó estipulado a través de tratados de paz. El más famoso de ellos, como ya sabemos, fue el Tratado de Versalles, que fue firmado entre los aliados y Alemania. Este tratado fijaba unas condiciones muy duras para Alemania. Además de la pérdida de todas sus colonias y de algunos territorios, el tratado imponía unas fuertes indemnizaciones de guerra que Alemania debía pagar a los países vencedores, especialmente a Francia. En 1923, en medio de la crisis económica, el gobierno alemán vio que no podía seguir pagando esas indemnizaciones de guerra y la respuesta de los franceses fue ocupar la región minera del Ruhr. El Ruhr era, como decimos, la principal región minera de Alemania y la principal suministradora de carbón. Recordemos que el carbón era la principal materia prima de las fábricas. Sin el carbón del Ruhr, muchas fábricas tenían que detener su producción. Para ello, el gobierno alemán tuvo que recurrir nuevamente a la emisión de moneda, prácticamente sin control. La emisión sin control de moneda hizo que el marco alemán perdiese prácticamente todo su valor y que los precios se disparasen. Todo esto se vio como una humillación de Alemania y trajo consigo un auge del nacionalismo radical de derechas. Aquí tenemos algunas imágenes famosas del periodo de la hiperinflación alemana. Como podemos ver, era frecuente ver a la gente yendo a hacer la compra con carros llenos de billetes, ya que el dinero no valía casi nada. Muchas veces se dejaba incluso que los niños jugasen con los propios billetes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Un billete de 500 millones de marcos y otro de 10 billones con B de marcos, con los cuales apenas se podía comprar nada. Las reparaciones de guerra y la humillación provocaron como hemos dicho, el auge de partidos de derecha radical. Hay que señalar también que Alemania no tenía una tradición democrática. En 1918, después de constatarse que la guerra se iba a perder, el Kaiser abdicó y se proclamó en Alemania una república democrática, la llamada República de Weimar. Sin embargo, la mayor parte de la población alemana no daba su apoyo a este régimen político y añoraba un régimen más autoritario.
De este modo, en 1920, el político ultraderechista Kapp intentó dar un golpe de Estado e instaurar una dictadura, pero fracasó. Posteriormente, en 1923, en la ciudad de Múnich, se llevó a cabo otro intento de putsch, de golpe de Estado, en este caso protagonizado por un pequeño partido de extrema derecha llamado el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, más conocido como Partido Nazi. Aunque este golpe también fracasó, provocó que su líder, Adolf Hitler, adquiriese fama y fuese conocido en todo el país. Sin embargo, a pesar de que el partido nazi empezó a atraer simpatías, su gran despegue no se producirá hasta la década de 1930. Además del pago de las deudas de guerra por parte de los países perdedores, los propios países que habían sido aliados en la Primera Guerra Mundial tenían problemas entre ellos. Durante la guerra, Estados Unidos había sido el principal prestamista de los aliados, sobre todo de Reino Unido y de Francia. Después de la guerra, estos países debían devolver esas deudas, pero en 1922, tanto Reino Unido como Francia condicionaron el pago de sus deudas al cobro de las reparaciones de Alemania. Es decir, Reino Unido y Francia decían que si Alemania no pagaba sus deudas de guerra, ellos no pagarían las deudas que tenían con Estados Unidos. Así las cosas, y para evitar un colapso del sistema financiero internacional, Estados Unidos convocó una conferencia que aprobó el llamado Plan Dewey. El presidente de esa conferencia, Charles Dewey, fue merecedor a raíz de ello del Premio Nobel de la Paz. En esa conferencia, en ese Plan Dewey, se acordó dar unas condiciones más ventajosas a los alemanes, es decir, se fraccionaban sus pagos y se permitía que Alemania pagase más cómodamente las reparaciones de guerra. Además, Estados Unidos se comprometía a ayudar financieramente a Alemania, aportándole préstamos a un interés bajo. Ello permitió que la economía alemana se estabilizase y que el marco, la moneda alemana, se fortaleciese, dando fin al periodo de la hiperinflación y dando comienzo a un periodo de mejora económica. Todo esto ocurría en un contexto en el que Estados Unidos quedaba como principal potencia económica mundial. Principal potencia económica mundial y que además experimentaba un superávit comercial prácticamente constante, es decir, vendía más de lo que compraba. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia mundial y ello se vio reflejado también en el hecho de que su moneda, el dólar, se impuso a la libra esterlina británica como moneda de referencia a nivel mundial. Así las cosas, Estados Unidos también era el principal inversor mundial y muchos países, entre ellos la propia Alemania, pero también otros, dependían en buena medida de los préstamos que le concedía Estados Unidos. Una vez estabilizada la economía mundial, vino un periodo de espectacular crecimiento económico y de prosperidad. Son los llamados felices años 20, que coinciden con un periodo en el que se sucedieron en Estados Unidos varios presidentes republicanos, bastante conservadores en lo económico, ya que defendían la libertad económica, es decir, que el Estado no debía intervenir en economía. Y ello permitía que la economía creciese. Efectivamente, esto ocurrió. La productividad aumentó mucho en estos años. Además, se inició lo que podríamos denominar una etapa dorada del capitalismo. Aparecieron nuevos productos,
que podían ser consumidos cada vez más por más gente, como por ejemplo los automóviles, también los electrodomésticos, que empiezan a popularizarse ahora. Se populariza también el sistema de la venta a plazos, que permite que mucha gente pueda permitirse comprar esos productos, ¿no? Sobre todo los electrodomésticos. También hay un auge de la construcción. Hay un crecimiento de las grandes ciudades en Estados Unidos. De estos años son algunos de los principales edificios y rascacielos que conocemos. Por ejemplo, los de Chicago o los de Nueva York. Pensemos, por ejemplo, el edificio Chrysler. Así las cosas, Estados Unidos irá creciendo a un ritmo anual del 5%, lo cual es un ritmo bastante alto. No obstante, este crecimiento espectacular escondía algunas debilidades, ya que este crecimiento y esta prosperidad no alcanzaba a todo el mundo por igual. Alcanzaba sobre todo a las clases más altas. A las clases más bajas no le llegaba tanto. Y esto provocaba un aumento de las desigualdades. Además, muchas industrias tradicionales, por ejemplo el textil, entraron en crisis al no poder competir en precios